Buenas noches, hermanos de nuestra amada Iglesia Jesús en la Roca. Damos inicio al episodio número 21 de nuestro estudio del libro de Romanos. Y bueno, como siempre, eh, te animo a que hagas un estudio sistemático desde el capítulo 1 en adelante para que puedas entender el contexto, puedas entender el tema principal de lo que es la carta a los romanos. Estamos ya finalizando el capítulo 9. Llegamos al fin. Y antes de eso doy la bienvenida a todos los que participan en nuestros grupos de oración, como también a aquellos que están por primera vez siendo parte de este estudio. ¿Ya? Hemos llegado al final del capítulo 9 y cabe destacar, hermanos, que el capítulo 9, 10 y 11 eh, Pablo está dirigiendo claramente su tema al mundo judío, sin dejar de lado a los gentiles, pero está refiriéndose a la vida, a la religión, a las creencias, a la mala interpretación, al rechazo que hubo de parte del pueblo judío en cuanto a la soberana salvación de Dios. Así que en el capítulo 9 lo que vimos básicamente la soberanía de Dios en elegir a un pueblo, a una nación, a una etnia para traer al Mesías venidero. La soberanía de Dios para abrir esta salvación preciosa y maravillosa también al mundo gentil y no solamente para los judíos, cosa que costó tanto entender al pueblo judío. Y ahora en el capítulo 10 vamos a entrar en la responsabilidad que tiene el hombre de creer, de arrepentirse, de invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Entonces, cuando miras tú el capítulo 9 en forma general, Dios es soberano en elegir un pueblo. Pero por otro lado, el capítulo 10 dice, Dios le pide al hombre o le da una responsabilidad, creer, arrepentirse, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Así que miramos en el capítulo 9 como cuando comenzamos el capítulo 9, versículo 1, dice que Pablo tenía gran pesar por su nación, 9:1. Afligido Pablo porque su nación era una nación que rechazaba al Mesías. Y Dios en su soberanía eligió un pueblo para traer al Mesías. Dios en su soberanía abrió la puerta al mundo gentil para ser salvo. Y termina el capítulo 9 diciendo, mira, yo soy Dios y yo tengo misericordia y elijo a quien yo quiera. Yo soy Dios y nadie a mí me dice cómo hago las cosas, porque yo soy el alfarero. Y si yo quise escoger a Israel escojo. Si yo quise traer la salvación al pueblo gentil, a los gentiles se la llevo, porque soy el alfarero, soy el soberano. Y termina el capítulo 9, como lo vimos la semana pasada, con una cita de Oseas que habla de que ahora Dios miró a los gentiles, dejó de mirar a Israel y ahora está mirando a los gentiles. La última cita del capítulo 9, Isaías también, que no todo Israel será salvo, sino que un remanente, aquel remanente que creyó por fe y aceptó al Mesías. Y llegamos a la conclusión del capítulo 9, ahora en el versículo 30, capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el creyente y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, aquí Pablo cierra el capítulo 9 diciendo, bueno, ¿qué pues diremos? ¿Qué concluimos de todo lo que hemos dicho en este capítulo? ¿Cuál es nuestro cierre? Y aquí Pablo comienza a cerrar el tema de la soberanía y cierra de esta forma. Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, va dejando atrás el tema de la soberanía y comienza a tratar el asunto de la responsabilidad que Dios le da al hombre. La elección es soberana, pero Dios hace al hombre responsable
de tomar una decisión, de creer, arrepentirse y aceptar. La salvación es claramente por fe, dice. Y aquí entramos en una paradoja, lo que acabamos de leer, una contradicción. ¿Qué pasó? Los judíos que buscaban la justicia no la encontraron. Y los gentiles que no la buscaban, la hallaron, dice Pablo. ¿Cuál fue la razón? Y ahí lo explica. Israel creyó salvarse por las obras de la ley. Israel creyó salvarse por cumplir la ley, por obras. En otras palabras, mira, si yo no robo, si yo no codicio, si no adultero, si soy obediente a mis padres, entonces soy salvo. Cuidado, no. Eso es salvación por obras de la ley, no por fe. Entonces, mientras los judíos iban tras de la justicia creyendo alcanzarla por cumplir la ley, no la hallaron. Mientras que los gentiles no buscaban la justicia, pero tuvieron fe en Cristo, la hallaron. Así que el judío rechazó la justicia que era por gracia. Era un regalo de Dios. Dios no estaba diciendo, a ver, ¿cómo está el cumplimiento de la ley en tu vida para ver si te regalo, si te doy la salvación? No, sin mérito humano. Dios ofrece al hombre un regalo, por eso es por gracia. Entonces los judíos trataron de agradar a Dios, ser rigurosos al cumplimiento de la ley. Así que el judío pensaba que a través del cumplimiento de la ley sería su salvación. Y ellos, en su forma de ver la vida espiritual, pensaban que los judíos, perdón, que los gentiles debían subir a su nivel para ser salvos. Pero era lo contrario. Ellos, los judíos, debieran bajar al nivel de fe que tenían los gentiles para salvarse. Por eso, si tú lees Mateo 8, hermanos, te vas a encontrar con esta situación cuando Jesús se encuentra con un centurión romano que viene a rogarle a Cristo que sane a su siervo. Y después que tiene una conversación con este centurión que era gentil, ¿qué dice Jesús? Dice, no he hallado tanta fe como la que hay en este hombre en Israel. Israel debiese tener fe, pero no tiene fe. Este hombre que es gentil tiene más fe que todos los que están en Israel. Entonces, mientras Israel se enaltecía pensando ser salvo por cumplir la ley, Dios dice, no, aquí no hay diferencia entre uno y otro. Romanos 3:23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos necesitan un Salvador. Y ese Salvador se alcanza por fe en el Mesías. Eso es lo que está diciendo, terminando ahí. Así que fíjense cómo es esta gracia maravillosa de Dios hacia las naciones. En otras palabras, el rechazo de Israel al Mesías significó la salvación para ti y para mí, que somos gentiles. Por eso en el versículo 33 dice, como está escrito, 9:33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Y Pablo aquí cita Isaías 28:16, que hace referencia a que Cristo es llamado la roca de la salvación, llamada la roca de la salvación. Y dice Isaías, esta es la piedra angular, preciosa, el cimiento estable, la piedra probada. En él debíamos creer. Él es la roca sobre la cual se cimenta la iglesia de Cristo. Él es la piedra angular, la piedra más importante. Por eso el Salmo 18:22 dice, piedra desechada por los hombres, ahora es la piedra principal del ángulo. Sin ella no hay edificio. Hermanos, el pueblo judío que debió haber creído claramente por todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, no creyó. Y esa piedra preciosa que es Cristo le fue por tropiezo.
por su incredulidad. Así que cierra el capítulo 9 de la soberanía con la ratificación de la salvación abierta a los gentiles. Los gentiles no le estaban buscando, no tenían la ley, pero tenían la fe. Y por la fe hallaron la justicia. Y hermanos, cuando se habla de gentiles, se habla de nosotros. Porque los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y llegamos entonces, ahora, terminando el capítulo 9, llegamos al maravilloso capítulo 10. Hermanos, el maravilloso capítulo 10, que habla de fe, salvación y la predicación del Evangelio. Ya hemos pasado el tiempo de la soberanía de Dios y ahora vamos a hablar de la responsabilidad del hombre, de creer, de predicar el Evangelio. Y vamos a encontrarnos con frases que dicen, la fe viene por el oír la palabra de Dios, que debemos confesar a Jesús como Señor y Salvador, y que si queremos alcanzar justicia debemos creer en el corazón. Vamos a encontrar esta cadena de la salvación y de la predicación del Evangelio que dice que el hombre, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero para invocar deben creer. Y para creer deben oír. Y para oír se les debe predicar. Y para predicar se les debe enviar. Por eso, hermanos, qué lindo es la forma armoniosa en que se va escribiendo Romanos, porque en el capítulo 9:1 Pablo estaba diciendo, tengo tristeza, amargura en mi corazón porque veo la incredulidad de mi pueblo. Pero en el capítulo 10:1 Pablo está diciendo, yo anhelo ahora en mi corazón que mi pueblo sea salvo. Miren por favor 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración, el anhelo de mi corazón es que mis compatriotas sean salvos, porque no somos salvos por ser de Israel, no somos salvos por cumplir con la ley, somos salvos por fe, y yo anhelo eso. Y aquí se va encadenando toda esta secuencia, no todo Israel será salvo. Y Pablo dice, yo anhelo que mis compatriotas sean salvos. Dios ofrece la salvación a todos, judíos y gentiles. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, el que quiera beber de las aguas de la vida eterna, venga y beba. Escribí una frase de Warren Wiersbe, dice, después que aceptamos a Cristo como Salvador personal, tenemos la convicción y la certeza y la evidencia que estamos entre los escogidos. Warren Wiersbe, en su libro, en su enseñanza del libro de Romanos, hermanos. Así que damos gracias al Señor personalmente, ahora que soy salvo, ahora que tengo la convicción de que acepté al Señor y tengo vida eterna, entonces yo me considero, para la gloria de Dios, que estoy dentro de los escogidos de Dios. Sí, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Así que miren, leamos el capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hablando de Israel. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, hermanos. Y ahí vemos en los primeros 5 versículos que Israel rechazó
la justicia que era por la fe. Y hay algunas razones. Primero, no sintieron la necesidad de un salvador espiritual, porque ellos estaban en busca de un salvador político de Roma. Ellos querían que llegara un salvador que los salvara de la opresión física o política de los romanos. No sentían la necesidad de un salvador espiritual porque, entre comillas, ellos ya eran salvos. Por eso cuando uno lee en Lucas la oración del publicano, perdón, del fariseo, dicen, bueno, yo ya he hecho todo, estoy bien con Dios porque doy mi diezmo, ayuno, pero este es el que realmente necesita, este publicano que está perdido, este es el que necesita. Yo cumplo con todo lo que me exige mi ley, la ley de Dios. Y uno puede entender el carácter o el pensamiento que había en el corazón del judío. Yo espiritualmente estoy bien. Lo que necesitamos es un salvador político. Rechazaron también porque tenían, según lo que dice aquí, celos de Dios, de la ley de Dios, de cumplir las cosas de Dios, pero sin conocimiento, sin el conocimiento verdadero de que la verdadera justicia, hermanos, era por fe, por creer en el Salvador. Rechazaron tres porque eran orgullosos. Su conocimiento de la ley les hacía orgullosos y llegaron a creerse muy justos y buenos. Y hermanos, y por esa razón ellos miraban a los demás como impíos, como pecadores, y se miraban a sí mismos como justos, como buenos. 4. Entendieron mal la ley porque el correcto entendimiento de la ley los debiese haber llevado a Cristo, porque la ley era una nodriza, un ayo para llevarlos a Cristo. Un correcto entendimiento de la ley los habría llevado claramente a conocer al Mesías. Eso dice Gálatas 3:24. Complicaron lo que era simple, lo hicieron tremendamente complicado. Porque no solamente estaban dispuestos a cumplir la ley para, entre comillas, ser salvos, sino que aún más añadieron más de 600 leyes y tradiciones propias de hombres para sentirse aún más poseedores y acreedores de esa salvación que, entre comillas, ellos creían que era por cumplir la ley. Salvación por obras, hermanos. Complicaron lo que era simple. Y Jesús le está diciendo, mira, está tan cerca de ustedes la salvación. Está tan cerca porque ustedes tienen todas las promesas del Antiguo Testamento. Ustedes son acreedores de tantas promesas, de la ley, de la promulgación, de la gloria, de tantas cosas. Está tan cerca para ustedes la salvación y no la pueden ver. ¿Por qué? Por su orgullo, por su testarudez. Miren, por favor, el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo está diciendo, están tan cerca, están tan cerca. No se necesita, no necesitamos tener que ir al cielo para encontrar a Cristo. No es tan complicado el asunto, no necesitamos tener que bajar hacia el abismo, hacia el lugar de los muertos para tener que encontrar a Cristo. No compliquen lo que es simple. Ustedes tienen la palabra de salvación cerca de ustedes. La tienen en sus bocas. Ustedes mismos la recitan cada sábado en la sinagoga. La tienen cerca la palabra de salvación. La tienen cerca de sus corazones. Porque la palabra, hermanos, Dios ha puesto en el corazón del hombre sus leyes. Está tan cerca y no la pueden ver en sus bocas, en sus corazones. Hermanos,
¿Cómo puede uno llegar a ser cristiano? Bueno, aquí vamos a aprender confesando con tu boca que Jesús es el Salvador y creyendo en tu corazón. Ahora, muchas veces no tendrás que confesarlo directamente con tu boca, pero va a bastar un reconocimiento personal, íntimo y sincero de tu necesidad de perdón, de tu necesidad de arrepentimiento, y caerás delante del Padre diciendo, Señor, perdóneme, yo creo que soy un pecador y estoy apartado de usted, pero yo quiero confesar a Cristo como Salvador de mi alma, en una intimidad personal, en tu corazón, pensándolo y confesándolo si es necesario, y serás salvo. Hermanos, hemos llegado al capítulo 10, donde Pablo, los primeros 8 versículos, les dice, mira, ustedes por arrogancia no quisieron aceptar la salvación que es por fe. Ustedes no sentían la necesidad porque se sentían muy aptos espiritualmente. Lamentablemente malentendieron la ley. La ley debió haberles llevado a creer en Cristo. Fueron complicando todo lo que era simple. Tan cerca está de ustedes la salvación. La tienen en sus bocas, la tienen en su corazón. Hermanos, la salvación sigue siendo predicada. La salvación no está sujeta a estratagemas humanos. La salvación llega al corazón del hombre que tiene una convicción de su necesidad de un Salvador y de uno que perdone sus pecados. Y puede creer realmente que hubo un hombre hace 2020 años que murió y derramó su sangre, resucitó al tercer día para salvarle. Y está dispuesto a pedirle perdón y abrir su corazón para hacerle salvador de su alma. Hemos entrado en el capítulo 10, donde se está dado todo para que el hombre pueda conocer a Cristo, pero ahora se necesita que seamos fieles al mandato de ir y compartir el Evangelio. Gracias a Dios por que hemos avanzado al capítulo 10, versículo 8. Próxima semana terminamos el capítulo 10 para entrar en el 11. Que Dios bendiga este tiempo y ahora podamos juntos ir en oración a través de los grupos de hogar. Que Dios les bendiga, hermanos. Un gran abrazo de parte mía, de mi esposa, y nos vemos.